momento una espiga para meditar. Que tengas un excelente y bonito día. Y en este segmento que hemos iniciado en el video anterior acerca de lo que es la doctrina del Padre, mencionaba en esta oportunidad la importancia de nosotros como creyentes de poder conocer, de poder experimentar, de poder tener una intimidad o un acercamiento mucho más estrecho con el Padre. Porque si nosotros somos hijos, tenemos Padre. Si Él es Padre, es porque nosotros somos hijos. En esta oportunidad vamos a seguir viendo algunos aspectos y vamos a tratar de ir enseñando de una manera un poco práctica, sencilla, para que nuestras vidas sean edificadas por medio de la palabra y esa edificación nos ayude a tener una faceta diferente en nuestro caminar, en nuestra intimidad con Dios Padre y sobre todo, hermano, que nosotros seamos bendecidos a través de esa palabra. Según de Corintios capítulo 1 verso 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vemos acá dos nombres o dos facetas, porque Dios es Padre y el Padre es Dios. Como cuando Juan 1:1 empieza diciendo: en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Nos está dando a entender que en esencia son lo mismo, pero en personalidad, en nombres son diferentes, tienen funciones diferentes, pero en esencia es uno mismo. Igualmente acá dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios porque es la deidad suprema, es la esencia, es la sustancia, es lo increado, es lo primigenio, es lo que siempre es y seguirá siendo. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo. Le conocemos como la triunidad o la Trinidad. Los tres son diferentes en función, pero en esencia son lo mismo. Como que de el agua encontráramos nosotros facetas diferentes. El nombre químico del agua es H2O, la esencia, la sustancia, ejemplificando. Lo podemos ver como sólido, como líquido y como gaseoso. El líquido es igual que lo gaseoso en esencia. Lo gaseoso es igual en solidez que las otras dos partes. La misma sustancia, agua, pero mostrada o manifestada de diferente manera. No es así como lo es la esencia divina, pero para poder ejemplificar y poder tener un poco más amplio y claro este concepto de la Trinidad. El Padre entonces es Dios. Dios decía como la deidad suprema, pero también vemos la faceta de Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene entonces a adquirir la faceta de Hijo, porque tiene un Padre, pero también tiene a Dios. Él es Dios Hijo, en esencia son lo mismo. Bueno, lo que me interesa en esta oportunidad es dar a conocer la faceta de Padre. Si tenemos Padre es porque nuestra función es de Hijo. Y vamos a ver en el transcurso de los diferentes estudios cómo es de que nosotros somos generados a hijos, pero no a hijos en esencia, en sustancia,
sino a hijos por adopción. El único unigénito, único en su género, es el Hijo, el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos, pero no de la misma esencia. Somos derivados, somos engendrados, somos posicionados como hijo de una forma totalmente diferente. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, y dice así el verso 12: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es entonces la forma en que nosotros nos posicionamos como hijos? Es a través de Jesús. Por eso dice acá, pero a todos los que le recibieron. ¿A quién? Al Hijo. En el contexto está hablando del Verbo. En el contexto está hablando que el Verbo se hizo carne para habitar en medio de nosotros. El que le recibió a Él, se le dio el poder o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Me llama la atención esta forma en que la Biblia de las Américas lo enuncia. A todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, a todo aquel que cree en su nombre, se le da una oportunidad, un poder. ¿Sí? Se les da la proyección de llegar a ser hijos de Dios. Yo logro entender a través de este pasaje que somos hijos desde el principio, pero ese hijo, así como nosotros lo vemos en el sentido natural, que tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse para que llegue a ser considerado de una manera legal hijo. El hijo adquiere derechos y responsabilidades de acuerdo al Código Civil al momento en que cumple 18 años. En ese momento él ya es un ciudadano, es una persona con derechos, con responsabilidades, con compromisos. Es como todos los demás que llegaron a la barrera de los 18 años. Ahora, en el sentido espiritual hay algo también semejante. Porque nosotros cuando recibimos a Jesús, ¿sí?, el diálogo entre Jesús y Nicodemo le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué sucede cuando nosotros le recibimos a Él y creemos en Él? Nacemos de nuevo. La primera experiencia como hijo es el nuevo nacimiento. Y es un nacimiento no que viene de lo natural, del vientre materno, sino que es un nacimiento que procede de los aposentos del Padre. Un nacimiento de nuevo que nadie sabe cómo es, solo lo entiende y lo experimenta aquel que está en ese momento especial. El nuevo nacimiento entonces lo posiciona a uno en un trayecto que comprende diferentes facetas o diferentes etapas. Y la culminación de ese trayecto será cuando nosotros, y lo vamos a estudiar más adelante, seremos declarados hijos de Dios. Dice Romanos que la creación misma gime, así como nosotros gemimos. Ojalá. ¿Sí? Gemimos para ser considerados en un proceso legal la declaración de hijos adoptivos. No somos entonces hijos por naturaleza, somos hijos por adopción. Cuando nos posicionen en la declaratoria de la adopción como hijos, ahí somos realmente hijos de Dios.
mientras no se dé la adopción, somos hijos en proceso. ¿Ya? Por eso dice, pero a todo aquel que le recibió, se le dio el derecho, se le dio el poder, se le dio la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. Todos entonces arrancamos de esta línea. Nos posicionamos en el momento en que creemos, en el momento en que le aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Ahí empezamos a caminar. Algunos avanzan despacio, otros avanzan en término medio y otros avanzan de una manera rápida. Ese avanzar en ese proceso es lo que va dando la madurez espiritual, el desarrollo espiritual. Por eso es que vemos que hay hermanos que espiritualmente son más maduros que otros, porque han logrado avanzar. El avanzar no se logra con el tiempo. ¿Sí? En ese avanzar no hay años, sino que ese avanzar se da en la medida en que el creyente se dispone a algo más. ¿Ya? Por ejemplo, por mencionar algo, la primera etapa es el nuevo nacimiento, la salvación. Lo que sigue es el bautismo en agua. Lo que sigue es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que sigue es la consagración. Lo que sigue es la santificación, por mencionar. ¿Sí? Son etapas en donde el nuevo nacimiento tiene que ir avanzando, cumpliendo con cada uno de los requisitos que se requieren y que están marcados en la palabra. Nadie puede entrar en el proceso de la santificación si no se consagra. Nadie se consagra si no se dedica. ¿Ya? La dedicación, la consagración, la santificación son etapas que son necesarias, que debamos cumplir. Porque si no, no vamos a llegar a ese momento especial donde se espera ansiosamente la adopción de los hijos de Dios. Amén. Veamos entonces cómo empezamos el recorrido para ser declarados hijos de Dios. Recibiéndole, creyendo en su nombre. O sea que es por medio de Jesús en quien nosotros entramos a la posición de hijos, dice el verso 13. Dice, estos de este nuevo nacimiento no nacieron de sangre, ni nacieron por voluntad de carne, ni lo hicieron por voluntad de hombre, sino que es voluntad de Dios. Por eso es que Nicodemo tenía ciertas discrepancias mentales. Porque cuando Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo empezó a analizar cómo era el nuevo nacimiento, pero a nivel terreno. ¿Ya? Pensó de que era necesario ingresar al vientre de su madre para poder darlo a luz una vez más. Y el Señor le dice, no te estoy hablando de esa clase de nacimiento. Te estoy hablando del nacimiento del Espíritu. Es el nuevo nacer. ¿Ya? Porque el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. El del nuevo nacimiento es una nueva criatura, una nueva naturaleza. Es algo que no está visible, sino que es experimentado muy adentro. Allá está aquello nuevo, aquello diferente, que empieza a tener el deseo de crecer, de aumentar, de expandirse, de extenderse dentro de nosotros. Pero eso depende de cada uno. ¿Ya? Por eso Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Para que se desarrolle esa nueva naturaleza, esa nueva criatura, es necesario menguar para que Cristo en nosotros empiece a crecer. Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pensemos en ese enunciado del apóstol Pablo
como la última etapa que hay que cumplir en nuestro recorrido para la adopción como hijos de Dios. Porque, hermano, tiene que llegar ese momento. Ojalá llegue en nosotros. Y entre más rápido llegue en nosotros, creo que es mejor. ¿Ya? Que podamos decir con toda seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me gobierno yo, Cristo es mi Señor. Ya no pienso más yo tengo la mente de Cristo. Ya no camino más yo, voy a empezar a caminar como Jesús. El verdadero cristiano es aquel que imita a Jesús. ¿Ya? Por eso dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años. Ese término anduvo, podemos entenderlo de que Enoc siguió el testimonio de Dios. Empezó a testificar de Dios. Lo que Dios hacía, lo hacía él. ¿Ya? Cuando Dios caminaba, caminaba. Cuando Dios se detenía, se detenía. Es la forma de poder entender la palabra. No es de que sea así literalmente. ¿Sí? Entonces, esa nueva naturaleza no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino que es por voluntad de Dios. En su infinita voluntad, en su absoluta y soberana voluntad, Él decide el nuevo nacimiento. ¿En quién? Él lo decide. Entonces, cada uno experimenta la voluntad de Dios en uno, en este nuevo nacimiento. Porque no todos son de la simiente de Dios. Hay otras simientes u otros linajes. Entonces Dios sabe en qué linaje Él quiere mostrarse como Padre y que ese linaje se muestre como Hijo. Vamos a la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 9 y verso 10, dice así: 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. El Padre de nuestros espíritus es Dios Padre. ¿Ya? Vamos entendiendo entonces de que no es Padre según la carne, según la sangre o según el hombre, sino que es Padre por voluntad absoluta de Él. En este verso 9 se mencionan dos clases de padres: los padres que engendran físicamente, biológicamente, y el Padre que engendra espiritualmente. Nuestro Padre terreno, nuestro Padre en la carne, nos disciplinaban. Y lo hacían, dice, de la manera en que ellos creían que era más conveniente. Si era con chicote, chicote. Si era con vara, si era con regla, si era con coscorrón. Ellos sabían cuál era la mejor manera, ¿ya? Y el deseo de ellos no era destruirnos, era que aprendiéramos a enmendar nuestros errores. A eso se refiere la palabra disciplina. No es necesariamente el castigo. Disciplina es encauzar a la persona en el camino de la rectitud. Es hacerlo volver al camino de la rectitud. Por diferentes maneras. Por la instrucción, por el castigo, por el azote. Hay diferentes mecanismos. Pero el propósito es evitar que el alma termine en la región de los muertos. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban. Pero dice, ¿cuánto más debemos de estar sujetos al Padre de nuestros espíritus? El Padre de nuestro espíritu es Dios Padre. ¿Sí? Ahora, muchas veces oímos nosotros en las congregaciones en que al ministro se le llama mi Padre espiritual, como que está un poco mal aplicado el término Padre espiritual. Porque el Padre de nuestros espíritus es Dios, Dios Padre. ¿Ya? Cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, le dice
el hijo en la fe. No dice es mi hijo espiritual. Ni tampoco se refiere él como padre espiritual de Timoteo. Dice, él es mi hijo en la fe. En la fe. ¿Qué es un ministro entonces? Es un padre en la fe. ¿Sí? No es un padre espiritual. El padre de nuestros espíritus es nuestro Dios y Padre. Nos sujetamos a los padres terrenos. Dice, entonces, con mayor razón, debemos de sujetarnos al Padre de nuestros espíritus. Si Él toma la posición de Padre y nosotros la posición de hijos, debemos de sujetarnos a Él. Debemos de aceptar la instrucción, ¿sí? Su autoridad, su gobierno, su señorío sobre nosotros. Porque somos hijos espirituales. Dice el verso 10. Porque nuestros padres terrenos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Dice, pero el Padre de nuestros espíritus nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermano, qué tremendo, qué bendición la de nosotros. Porque no éramos nada, ¿sí? Éramos viles, éramos menospreciados, éramos personas que nos deleitábamos en el pecado, en transgredir los mandamientos de Dios. Pero llegó el momento en que en la voluntad de Él recibimos a Jesús y nos hizo nacer de nuevo. Ahora en ese nuevo nacimiento, ¿sí? Vino Él como Padre de nuestros espíritus a empezar a ministrar nuestra vida. ¿Sí? Esa disciplina nos va a llevar entonces en ese recorrido, en esas etapas que mencionaba, de llegar a ser hijos de Dios, a ser declarados oficialmente y legalmente hijos de Dios. 2 veces el Padre hace el enunciado público de que Jesús era su Hijo. ¿Sí? En el Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? 2 formas en las cuales se hizo una declaratoria universal, en donde Él lo ve como Hijo y el Hijo lo ve como Padre. Si en la semejanza del cuerpo físico, hermano, el cuerpo místico que es la iglesia, puede llegar a experimentar esas 2 manifestaciones públicas de que somos hijos, una declaratoria que viene del Padre. Amén. Entonces, nuestros padres terrenos nos disciplinaron de una forma, pero nuestro Padre dice que nos disciplina para que nosotros alcancemos la santidad, para que participemos, dice, de su santidad. ¿Ya? Nos toma como hijos, nos engendra como hijos y nos lleva en ese proceso para que nosotros al final participemos de su santidad. Una derivación de su naturaleza en nosotros, la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, sed santos porque yo vuestro Dios también soy santo. La disciplina terrena servía para corregir nuestros errores, nuestro mal comportamiento. Pero si nos sujetamos al Padre de nuestros espíritus, hermanos, vamos a ser participantes de su santidad. La santidad de Dios en nosotros. ¿Ya? Porque eso es el proceso al cual nosotros debemos de llegar de una manera culminante, en una final etapa de llegar a ser participantes de la santidad de Dios. No te pierdas los siguientes segmentos de la doctrina del Padre. Estaremos compartiendo algo más respecto a este tema
y anhelando en mi corazón que sea de bendición, que sea de edificación para tu vida. Así que te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Estuvo una vez más contigo el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal mientras nos vemos y nos lo damos físicamente. Que tengas un excelente día y recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Bendiciones y que tengas un excelente y bonito día. Amén.